Ella no hablaba desde el accidente hasta ver aquel caballo cubierto de cicatrices. Nadie imaginaba lo que pasaría cuando sus miradas se cruzaron. Lo que siguió no solo rompió el silencio, sino que reveló un misterio que cambiaría todo para siempre. «Cuidado, Marta, el rastrillo se va a caer». El grito rompió el aire seco del mediodía. Marta Valdés no se movió. Siguió mirando fijamente al rosal, como si no hubiese escuchado. El rastrillo cayó a centímetros de sus pies descalzos, levantando una pequeña nube de tierra roja. Un perro ladró a lo lejos. La mujer del camión de verduras la observó desde la calle, confundida por su reacción, o su falta de ella. Sin decir una palabra, Marta se agachó con lentitud, levantó el rastrillo y lo apoyó de nuevo contra la pared. Volvió al jardín, donde las rosas ya no florecían como antes. No porque no las cuidara, lo hacía con meticulosidad obsesiva, sino porque en esa casa algo se había roto hacía años, algo que ni el sol, ni el agua, ni la tierra podían reparar. Las montañas de Salta se recortaban en el horizonte como un suspiro retenido. El viento bajaba desde los cerros, trayendo olor a tierra húmeda y leña quemada, pero para Marta no había aroma que la rescatara de su encierro. Vivía rodeada de sonidos, los gallos del vecino, la radio que doña Elvira ponía siempre a todo volumen, el silbido del viento en las rendijas, pero dentro de ella reinaba el más absoluto silencio. Esa mañana algo cambió. Un relincho brutal desgarró la tranquilidad. No era el sonido de cualquier caballo, era un grito de furia, o de dolor, o de ambas cosas. Marta se irguió de golpe, la espalda tensa, los ojos clavados más allá de su verja. Desde su jardín alcanzaba a ver la vieja finca abandonada que había estado vacía por años, hasta hoy. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Elvira, que apareció como por arte de magia en la vereda. Marta no respondió, ni la miró. Sus ojos estaban fijos en la silueta que se movía dentro del corral improvisado del terreno vecino. Un caballo, grande, de pelaje oscuro y sudado, tiraba furioso de la cuerda que lo ataba a un poste. La tierra bajo sus patas estaba revuelta. Su cuerpo brillaba de sudor, marcado con llagas, y su respiración era un rugido. Un joven cruzó el terreno corriendo, con una soga en la mano. No más de 30 años, delgado, con barba descuidada y una camiseta empapada de sudor. Le gritaba al caballo con voz firme, no agresiva: control, paciencia. Pero el animal no obedecía. Marta se acercó un paso hacia la verja. Elvira la miró de reojo. «¿Sabes quién es?», preguntó, pero Marta ya no la escuchaba. El caballo se detuvo, olfateó el aire, giró la cabeza bruscamente y la vio. Los ojos del animal y los de Marta se encontraron. Un segundo, dos. El mundo entero se comprimió en ese instante. La cuerda se tensó cuando el caballo dio un paso hacia ella. El joven tiró de la soga. El caballo relinchó con rabia. Marta retrocedió sin darse cuenta. Algo dentro de ella, dormido durante años, se movió. No una emoción, un eco. «¿Estás bien?», insistió Elvira. Marta volvió al interior de su casa sin responder. Cerró la puerta con cuidado. Apoyó la espalda en la madera. Cerró los ojos. Desde la cocina, el retrato de su hija la miraba con dulzura intacta. Al lado, el dibujo del nieto que había pegado con cinta en la pared seguía colgado, torcido. 3 años, ni una palabra. Pero ese caballo, esa mirada, no era cualquier animal. Marta se dejó caer en la silla del comedor. Afuera, el relincho se repetía, más apagado, más profundo, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo la llamaba desde el otro lado del silencio. El relincho volvió a escucharse al amanecer, más ronco, más desgarrado. Marta estaba en la cocina, removiendo el mate con movimientos lentos. No tenía hambre, pero la rutina la sostenía como un hilo frágil entre los días.
Afuera, el cielo clareaba con tonos lavanda y gris. El campo estaba quieto, como si también contuviera el aliento. Entonces, un golpe seco, como de un cuerpo contra madera, sacudió el aire. Marta se asomó por la ventana. Nada. Solo el cerco viejo, el polvo levantado y una sombra moviéndose del otro lado de la finca vecina. Salió al jardín, envuelta en su chal tejido, descalza como siempre. Se acercó a la verja. El sol apenas tocaba la tierra cuando lo vio. No había duda. Era el mismo caballo del día anterior. Pero esta vez estaba echado en el suelo, jadeando, con espuma en la boca y las patas marcadas por la cuerda. Marta tragó saliva. Algo en su pecho, que había estado dormido por tanto tiempo, empezó a latir con fuerza. ¡Tú!, gritó una voz masculina desde el otro lado. ¡Apártate de ahí! Julián apareció de pronto con la camisa abierta y los brazos llenos de barro. Saltó la cerca de madera con agilidad y se interpuso entre ella y el animal. «No te acerques, está asustado, aún no se deja tocar». Marta lo miró, inmóvil. Él se dio cuenta de que no iba a responderle, pero tampoco bajó la guardia. «¿Eres la dueña de aquí?», preguntó con menos brusquedad. Ella negó con la cabeza y señaló su casa. «Ah, vecina entonces», dijo bajando un poco el tono. «Soy Julián. Estoy cuidando de este caballo. Lo trajeron ayer desde Tucumán. Estaba en un criadero de los malos». El caballo, como si entendiera, sacudió la cabeza con fuerza y relinchó. Julián se agachó con cuidado y trató de acercarse. El animal dio un coletazo y se levantó de golpe, tambaleando. Tenía cicatrices en el lomo, como si lo hubieran marcado con hierro al rojo. Marta apretó los labios. «Se llama Bruma», dijo Julián sin mirarla. «Aunque no sé si ese nombre le sirve de algo, no confía en nadie. A veces ni en sí mismo». El silencio entre ellos se hizo espeso. Marta bajó la vista y notó algo. El caballo temblaba, pero sus ojos estaban fijos en ella. No con miedo, con algo distinto, como si intentara decirle algo. «¿Tú sabes de caballos?», preguntó Julián, esta vez más suave. Ella no contestó. Dio un paso hacia atrás, como si esa pregunta le hubiese dolido. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su casa. Pero antes de entrar, giró la cabeza apenas, lo suficiente para que Julián viera que seguía escuchando. «Voy a estar aquí todos los días por si quieres venir otra vez», dijo él, sabiendo que tal vez hablaba solo. Marta cerró la puerta. Afuera Bruma soltó un relincho más bajo, casi un suspiro. Julián acarició su cuello con cuidado. «Tranquilo, compañero. Parece que alguien sí te vio». Dentro de la casa, Marta se apoyó contra la pared y dejó caer el mate al suelo. No fue el ruido lo que la hizo temblar. Fue el recuerdo de una tarde en que su nieto había montado un caballo parecido justo antes del accidente. El pasado, al parecer, también había vuelto en forma de relincho. Marta no tenía intención de volver a la verja tan pronto. Pero ahí estaba, apenas pasadas las 7, con su taza de té tibio entre las manos, observando en silencio como si no se hubiera movido en toda la noche. El viento arrastraba un olor fuerte a cuero viejo, sudor y tierra revuelta. Desde donde estaba, escuchaba los cascos de Bruma golpeando con impaciencia la tierra seca. Cada golpe era un eco en su pecho. Julián ya estaba en el terreno. Llevaba una chaqueta vieja, una gorra torcida y una expresión de cansancio que no disimulaba. Hablaba en voz baja mientras le mostraba algo al caballo. Una zanahoria, un cubo de azúcar, quién sabe. Bruma no respondía. Lo miraba fijo, con la mandíbula tensa, como si estuviera decidiendo si morder o escapar. Fue entonces cuando sucedió. Marta dio un paso hacia adelante, apenas uno. La tierra crujió bajo su pie. Bruma giró la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en los de ella. Fue un segundo, largo, seco, sin palabras. Marta sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Todo se volvió lento, denso. El caballo no se movía, ni un parpadeo.
solo esa mirada directa, intensa, como si la viera por dentro. Y entonces algo cambió. Bruma bajó la cabeza, apenas unos centímetros. No era sumisión, era otra cosa, un gesto sutil, casi humano. Marta se llevó la mano al pecho, como si algo la hubiera tocado desde adentro. ¿Lo viste?, gritó Julián desde el corral. Eso fue nuevo. Marta no reaccionó. Seguía ahí, inmóvil, con los ojos fijos en el animal. Él también seguía mirándola. «Nunca hace eso», dijo Julián, acercándose con cautela. «Ni conmigo, ni con nadie». Ella no respondió, pero algo en su rostro había cambiado. Una sombra se había movido detrás de sus ojos. No era miedo, era memoria. Julián se detuvo a pocos pasos de la cerca. No quiso romper el momento. Bruma volvió a levantar la cabeza, sacudió la melena y se alejó trotando hacia la parte trasera del corral. El hechizo se rompió. «¿Te gustan los caballos?», preguntó Julián, más por decir algo que por esperar respuesta. Marta, por primera vez en años, quiso contestar. Abrió la boca. Nada salió. Se quedó en ese gesto medio formado, como si las palabras fueran piedras. «No hay problema», dijo él, con una sonrisa tranquila. «A veces no hace falta hablar». Se hizo un silencio suave, de esos que no incomodan. El sol empezaba a calentar la tierra y las sombras se acortaban. «Bruma estuvo encerrado mucho tiempo», añadió Julián, más para él que para ella. «Hay cosas que uno no olvida fácil, ni ellos ni nosotros». Marta lo miró por unos segundos. Luego se giró y regresó lentamente a su casa, pero no cerró la puerta del todo. Esa noche no encendió la televisión ni la radio. Solo se quedó sentada junto a la ventana, con una libreta vieja en las manos. En la primera hoja escribió una sola palabra: Bruma. La tinta tembló un poco, como si el silencio se hubiese agrietado, apenas. Afuera, en la finca, un caballo insomne pateaba suavemente la tierra, esperando. «Ese muchacho no es de por aquí», dijo doña Elvira, sin quitar la vista del corral. «Nadie lo conoce. Nadie sabe de dónde vino». Marta fingió no escucharla. Seguía desmalezando el borde de su jardín con las manos firmes, aunque su atención estaba, como siempre últimamente, en la finca vecina. «Y ese caballo, ¿qué te digo? Tiene mirada brava, de esos que han visto cosas feas», agregó Elvira más bajo, como si compartiera un secreto. Bruma, al otro lado de la cerca, resopló fuerte. Julián caminaba con una cubeta, murmurando algo al caballo, como si hablara con un niño inquieto. Marta se detuvo por un momento, observó el modo en que él se movía, cuidadoso, sin apurar, sin miedo. Algo en su andar tenía esa mezcla de experiencia y tristeza que no se aprende en libros. «Dicen que vino de Tucumán, que ni título tiene, que allá tuvo problemas con una hacienda o algo así», siguió Elvira, bajando la voz, pero clavando las palabras como espinas. «¿Y tú, qué sabes de él?». Marta no respondió. Se levantó, sacudió la tierra de sus rodillas y entró en casa. Elvira la miró de reojo, chasqueando la lengua. Julián apareció a media tarde. Tocó la reja con suavidad, como si pidiera permiso. «Buenas tardes, señora Marta. No quería molestar, solo quería presentarme bien». Marta se asomó a la puerta, sin abrir del todo. Julián levantó la mano con una sonrisa sincera. «Soy Julián Ortega, soy veterinario. Trabajo con una fundación que rescata animales en situación de maltrato. Bruma es uno de ellos». Silencio. «Sé que no hablas», añadió sin apuro. «No importa, solo quería agradecerte. Él te vio primero. Nunca reacciona así con nadie». Marta lo observó un instante más. Luego abrió un poco más la puerta y salió al jardín. Caminó hasta la verja y, sin decir nada, se quedó ahí, frente a él. Julián esperó. No insistió. «¿Te molesta que esté en la finca?», preguntó con suavidad. «Si lo estás, puedo buscar otro lugar». Marta negó lentamente con la cabeza.
Señaló el corral, luego al caballo y finalmente a sí misma. 3 gestos, 3 hilos invisibles. Julián sonrió. Eso pensé. En ese instante, un portazo se oyó en la casa de al lado. Elvira apareció en la vereda, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Vecina», dijo fuerte, «ten cuidado. Hay gente que no es lo que parece». Julián bajó la vista. No contestó. Marta se quedó quieta, la mandíbula apretada. No miró a Elvira, pero tampoco se fue. «Gracias por dejarme quedarme», murmuró Julián, apenas audible. «Él necesita tiempo. Yo también». Dio media vuelta y regresó a la finca. Marta lo siguió con la mirada. Elvira soltó un suspiro exagerado, pero ya no habló más. Esa noche, Marta encendió una vela en la mesa del comedor. Abrió su libreta. Escribió un nombre junto al de Bruma. Julián. Lo miró un largo rato. Luego cerró la libreta y se quedó en silencio, con la mirada perdida en la llama. Algo estaba cambiando. Y no solo en el caballo. La primera nota apareció una mañana, atada con un hilo de yute a la verja. Marta la vio desde la ventana, apenas salió el sol. Era un papel doblado en 4, con letra apretada y firme. «Buen día, Marta. Hoy Bruma dejó que le acariciara el cuello por unos segundos. Quería contártelo. Creo que fue porque te vio de nuevo ayer. Gracias por eso. Julián». Marta no reaccionó de inmediato. Solo tomó el papel, lo guardó en el bolsillo del delantal y siguió con su rutina. Pero esa noche, cuando la casa estaba en silencio, volvió a leerlo, despacio, como si cada palabra pesara. Luego sacó su libreta, arrancó una hoja y escribió. «¿Él recuerda? ¿Sabe lo que le hicieron?» La dobló con cuidado, bajó al jardín al amanecer y la ató con el mismo hilo a la reja. Julián la encontró unas horas después. No miró hacia la casa. Solo leyó, sonrió de lado y escribió una respuesta rápida en el reverso. Así empezó un nuevo ritual. Cartas breves, casi susurros, en la reja que los separaba y los unía. Día tras día, Marta se volvió parte de la rutina de Bruma. Ya no se escondía. Se sentaba junto al rosal más cercano a la cerca, con su libreta abierta y una taza de té en la mano. Bruma al principio solo la miraba de reojo, pero poco a poco empezó a acercarse. Primero fue a 5 metros, luego a 2. Después, una tarde nublada, mientras Marta escribía, el caballo se acercó lo suficiente como para que ella sintiera su aliento tibio en el brazo. No se movió, ni siquiera levantó la vista. Solo dejó que él olfateara su hombro, su pelo, su cuaderno. Bruma soltó un bufido suave y se quedó ahí como si no tuviera prisa. Desde la distancia, Julián observaba en silencio, con una mezcla de sorpresa y alivio. Esa noche, la nota fue diferente. Hoy no solo te miró, se quedó. Nunca lo vi hacer eso con nadie. Lo está intentando, Marta. Igual que tú, Julián. Marta leyó la nota en su cocina. Luego caminó hasta el espejo del pasillo. Se miró un rato largo, buscando en su rostro lo que él decía. ¿Estaba cambiando? ¿O solo estaba despertando algo que siempre estuvo ahí? Al día siguiente le escribió. Yo también estuve atada, solo que la cuerda no se ve. Julián tardó más de lo habitual en responder. Pero cuando lo hizo, no fue con una nota. Fue con una caja pequeña, envuelta en papel madera, que dejó colgada de la reja. Marta la encontró al anochecer. Dentro había una piedra lisa, pulida, con un hilo rojo atado en forma de lazo, y una nota. A veces hay que soltar la cuerda para ver hacia dónde caminar. Bruma no es el único que está aprendiendo. Marta cerró los ojos al leerlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su silencio. En el corral, Bruma trotaba despacio, sin tirar de la cuerda. Aún llevaba cicatrices, pero caminaba. Y eso, para ambos, ya era un comienzo. La noche cayó pesada sobre Salta,
como un telón que cubre heridas que nunca terminaron de cerrar. Marta se acostó temprano, aunque sabía que el sueño no llegaría fácil. La casa estaba en silencio como siempre, pero esa noche ese silencio tenía un zumbido distinto, como si alguien lo habitara con ella. Cerró los ojos y no pasaron ni 5 minutos antes de que el pasado golpeara la puerta de sus recuerdos. Primero fue la risa, clara, chispeante como campanas en la mañana. Era la risa de Abril, su nieto, corriendo por el jardín con una manguera, empapando las plantas y a ella también. «¡Abu, corre! ¡Que viene el monstruo de agua!», gritaba entre carcajadas mientras su hija lo miraba desde el porche con una sonrisa que Marta nunca había olvidado. Esa sonrisa que tenía algo de ella y de su marido, ya fallecido. Luego vino el aroma, a pan casero, a leche tibia, a sábados en familia. El sueño la envolvió y la llevó directo a aquel día, el último. Estaban subiendo al auto, Marta al volante, Abril en su sillita atrás, con su caballo de peluche apretado al pecho. Su hija en el asiento del copiloto poniéndose el cinturón. «¿Tienes las galletas?», preguntó ella. «Sí, las puse en la mochila de Abril», contestó Marta. El recuerdo se rompió antes de llegar al final. Siempre lo hacía, como si su mente no soportara cruzar la última línea, como si un muro se levantara justo antes del impacto. Marta despertó empapada en sudor, con la garganta cerrada y las manos temblorosas. La lámpara seguía apagada, pero afuera el viento movía las ramas con un susurro áspero, como voces en la oscuridad. Se levantó sin encender la luz. Caminó descalza hasta el pasillo. El retrato de su hija colgaba al final, ligeramente torcido. Lo enderezó con una caricia temblorosa. Luego entró a la habitación de Abril, que seguía intacta desde aquel día. El caballo de peluche estaba en la repisa. Lo tomó entre las manos. Tenía manchas en el lomo, una oreja cosida con hilo azul. Se lo llevó al pecho y cerró los ojos. «Abu, ¿por qué ya no jugamos con el caballo?». La voz vino de lo profundo, no de su memoria, sino de un rincón más oscuro. No era un recuerdo, era un lamento. Marta apretó el peluche, sintiendo que el aire le faltaba. Salió de la habitación, fue directo al jardín y cruzó el patio hasta la verja. Se detuvo frente a la oscuridad del corral. No se veía nada, solo el contorno vago del gran cuerpo de Bruma, recostado en la tierra. «¿Tú también perdiste a alguien?», murmuró sin voz, solo moviendo los labios. Bruma levantó la cabeza. Aunque no podía verla bien, Marta sintió que él la percibía, que sabía, que, de alguna forma incomprensible, ese dolor que ella cargaba, él lo reconocía. El caballo se incorporó, dio un par de pasos hacia la verja y se quedó quieto, como si respetara ese momento sagrado. Marta se apoyó contra los barrotes, cerró los ojos y por primera vez dejó que las lágrimas salieran sin resistirse. No gritó, no habló, pero esa noche sus lágrimas contaron la historia que su voz no podía. Y del otro lado del corral, Bruma escuchó en silencio, como solo los que también han perdido saben escuchar. «Te lo digo porque te aprecio, Nélida. Ese muchacho no es trigo limpio». Doña Elvira hablaba con el tono que usaba cuando creía tener la verdad absoluta entre los dientes. Sentada en su galería, con el mate frío en la mano y la radio bajita de fondo, no dejaba pasar oportunidad para sembrar una semilla de duda. ¿Y si es un fugitivo, un estafador, un tipo con antecedentes? Nadie sabe de dónde vino ni a quién conoce. Nélida, una mujer menuda de voz temblorosa, solo asintió con la cabeza. Pero su mirada estaba puesta en la finca, donde Bruma, bajo la sombra de un árbol, dormía recostado como si al fin hubiera encontrado un poco de paz. «Dicen que ese caballo casi mata a un hombre allá en Tucumán», añadió Elvira, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado.
Lo trajeron porque allá nadie lo quería. El rumor corrió más rápido que el viento de los cerros. En la panadería, en la plaza, en la fila del banco. El caballo es peligroso. El chico ese no tiene papeles. Dicen que no es veterinario de verdad. Cada frase crecía un poco más con cada boca que la repetía. Una mañana, Julián salió al pueblo a comprar alimento para Bruma. En la ferretería sintió las miradas. Las voces bajaban cuando entraba. En la carnicería, el carnicero que solía saludar con efusividad apenas le devolvió el saludo. Algo estaba cambiando. Esa misma tarde, mientras arreglaba el bebedero del corral, Marta apareció en la verja con una hoja doblada. La colgó en el alambre y se quedó un momento ahí, mirando cómo Bruma se acercaba a ella sin miedo. Julián esperó a que se fuera para leer la nota. Decía: «Están hablando de ti, no saben quién eres. Yo tampoco, pero Bruma te eligió y yo confío en él». Julián la dobló y la guardó en el bolsillo de su camisa. Luego miró al caballo, que bebía agua con calma. Se sentó en el suelo, junto a la cerca. «Gracias, Marta», dijo en voz baja. «No sabía cuánto necesitaba que alguien creyera en mí». Esa noche, en una reunión vecinal improvisada en la casa de doña Elvira, se alzaron las primeras voces de preocupación. «Ese animal no está bien», decía un hombre alto con sombrero de paja. «Podría escaparse, herir a alguien». Y el chico: «¿Alguien le ha visto papeles? ¿Tiene permiso para estar aquí?», preguntó otra señora con gesto nervioso. «Tenemos que hacer algo antes de que pase una desgracia», sentenció Elvira. Marta no fue a la reunión, pero desde su ventana vio llegar a los vecinos. Escuchó fragmentos de frases en la calle. Sintió el peso del juicio en el aire. Y por primera vez en años, algo dentro de ella no solo se movió, se encendió. No sabía aún qué haría, pero sabía que el silencio no podía seguir siendo su escudo. Porque no era solo Julián, era Bruma, y de alguna forma también era ella, todos señalados por cicatrices que los demás no entendían. Y esa noche, mientras escribía en su libreta, ya no escribió solo palabras. Dibujó una cerca abierta, y al otro lado un caballo libre. El sol de la tarde caía pesado sobre la finca. El polvo se alzaba bajo los pasos de Bruma, que caminaba lento, como si cada movimiento pesara más de lo que su cuerpo mostraba. Julián estaba dentro del corral, agachado junto al caballo, limpiándole una herida en la pata trasera con movimientos suaves y constantes. Marta llegó sin anunciarse. Apareció en la verja como si el viento la hubiera traído. No traía libreta esta vez, solo una mirada fija y seria. Julián la vio y le hizo una seña para que se acercara. «Ven, si quieres. Hoy está tranquilo». Ella dudó unos segundos, pero cruzó la verja con paso firme. Entró al corral por primera vez. Bruma levantó la cabeza al verla y se quedó quieto, respirando hondo. «No le gusta que lo toquen por aquí», dijo Julián, señalando el lomo. «Esta parte está llena de recuerdos». Marta se agachó un poco, observando las marcas. Eran cicatrices largas, algunas antiguas, otras más recientes, cicatrices que contaban historias sin voz. «Lo tenían en un campo de doma», explicó Julián. «Lo obligaban a trabajar con dolor. Cuando se resistía, lo golpeaban, no solo con palos, con alambres, con cadenas». Marta tragó saliva. No lo miraba a él, sino al caballo, como si cada marca en su piel se reflejara en la suya propia. A veces, cuando se negaba a avanzar, lo ataban con sogas y lo arrastraban. Una vez lo dejaron sin agua 2 días, para que aprendiera quién manda. Bruma soltó un resoplido suave. Julián lo acarició por el cuello, con los dedos llenos de polvo y cuidado. Hay lugares donde eso todavía pasa, donde los animales no valen más que lo que producen. Marta cerró los ojos un segundo. Sintió el calor del cuerpo de Bruma. Sintió también,
Como un flash en la memoria, el tirón del cinturón de seguridad, el chirrido de los frenos, el grito. Lo ahogó antes de que saliera. Dijo Julián tocando una marca en la parte baja del cuello, se lo hizo una soga que nunca le quitaron. Se le clavó en la piel. Cuando lo encontré, ya tenía la carne abierta. Marta bajó la mirada, dio un paso atrás, pero no se fue. No todos entienden lo que es vivir con algo que no se ve, pero que duele todos los días, añadió Julián con la voz más baja. A veces las cicatrices que más duelen no están en la piel. Silencio. Bruma giró levemente la cabeza hacia Marta. Ella levantó la mano, despacio, y la apoyó sobre el lomo del caballo. Él no se movió, no se tensó, solo la dejó estar. Lo que más le ayudó, dijo Julián casi en un susurro, fue alguien que simplemente se sentara a su lado, sin querer cambiarlo, sin pedirle nada. Marta lo miró entonces, no dijo nada, pero sus ojos hablaron por ella, como si por fin entendiera que no estaba sola en su dolor. Y alguien más también venía de un lugar roto. Esa tarde no hubo cartas, no hubo notas en la verja, solo silencio compartido, el tipo de silencio que no pesa, sino que sana. Y por primera vez, el sol se puso sin miedo sobre la finca. Esa mañana, Julián casi deja caer el balde cuando vio la verja de Marta entreabierta. No era un error, no era por descuido. La madera astillada colgaba justo como si alguien la hubiera empujado suavemente y no se hubiera molestado en cerrarla de nuevo. Se acercó despacio. No quería romper la posibilidad de lo que aquello significaba. Tocó el portón con los nudillos sin hacer ruido. Al no recibir respuesta lo empujó un poco más y entró. El jardín de Marta olía a jazmines y a tierra húmeda. Había un silencio especial, como si cada planta lo estuviera mirando de reojo. Ella estaba sentada en su vieja silla de mimbre, con las manos sobre una manta tejida y una hoja en el regazo. No lo miró, pero no parecía sorprendida de verlo ahí. «Buen día», dijo él con voz baja. Marta levantó apenas la cabeza y asintió. Luego señaló con un movimiento de barbilla hacia el lado del corral. Julián lo entendió. «Bruma está tranquilo hoy. ¿Puedo?», preguntó, señalando la silla vacía a su lado. Ella no respondió, pero no hizo ademán de negarse. Julián se sentó. El sol apenas comenzaba a calentar y una brisa suave agitaba las hojas de los rosales. «No pensé que iba a ver esto», comentó él mirando alrededor. «Me imaginaba tu casa desde afuera, pero esto tiene alma». Marta bajó la mirada. Luego estiró la hoja que tenía en el regazo. Era un dibujo a lápiz, bruma, con líneas suaves y ciertos detalles que solo quien lo ha observado con verdadero afecto podría haber trazado. Julián lo tomó con cuidado. «Lo dibujaste tú». Ella hizo un gesto con los hombros, como quien no quiere darle importancia, pero sí. «¿Puedo mostrárselo a él?», preguntó, sonriendo. Ella asintió. Julián se levantó y caminó hacia el corral. Bruma estaba acostado, medio dormido. Al ver a Julián, levantó la cabeza y al ver a Marta detrás, se incorporó con un resoplido leve. Ella se acercó, ya no detrás de la verja, esta vez adentro. Bruma la miró como siempre, con esa quietud que parecía pesar más que cualquier palabra. Marta extendió la mano temblorosa y tocó su frente. No huyó, no se movió, cerró los ojos. Julián observó desde unos pasos atrás. No quiso interrumpir, no había nada que decir en ese momento. «Se queda más tiempo contigo que conmigo», dijo después cuando Marta volvió a sentarse en la silla. Ella escribió algo en una hoja y se la pasó. Decía: «Yo también me quedaría más tiempo con alguien que no me obliga a olvidar». Julián la leyó en silencio. Luego la dobló y se la guardó en el bolsillo. No dijo nada más. La verja quedó abierta el resto del día. Y por primera vez desde hacía años, no era una entrada. Era una invitación.
La noticia corrió de boca en boca como si fuera incendio en rastrojo seco. Habría reunión en la sede comunal esa misma tarde. Tema único: la presencia del caballo y de ese muchacho nuevo que nadie terminaba de conocer del todo. Marta lo supo por la panadera, que le deslizó el comentario con la misma delicadeza con la que envolvía las medialunas. «Va a estar reñido, doña. La Elvira está que arde. Dice que el animal es un peligro para el barrio». No era sorpresa. Desde que Bruma llegó, las miradas se habían vuelto más largas, los saludos más cortos y los murmullos más afilados. A las 6 en punto, Marta se puso su saco gris, el mismo que no usaba desde el funeral de su hija. Caminó despacio hasta la sede, donde ya se juntaba un grupo de vecinos con sillas plegables y caras tensas. Nadie esperaba verla. Elvira la notó al instante. Enderezó la espalda como un gato a punto de saltar. «Marta Valdés, qué gusto que viniste», dijo con una sonrisa cargada de veneno. «Pensé que no te interesaban estas cosas ya». Marta solo asintió con la cabeza. Tomó asiento sin decir palabra. Julián, que había llegado minutos antes, la miró con un atisbo de alivio. Saber que no estaba solo era más que suficiente. La reunión empezó con formalidad. El presidente de la comisión comunal, don Ernesto, leyó un texto breve sobre preocupaciones compartidas y conservación de la tranquilidad barrial. Luego Elvira tomó la palabra como era de esperarse. «No es por ser alarmista, pero todos aquí tenemos hijos, nietos, y no sabemos qué tan seguro es tener un animal tan alterado en medio de un barrio residencial. Además, ¿quién garantiza que ese muchacho esté calificado para cuidarlo?» Las cabezas se movieron, algunas en afirmación, otras en duda. Elvira alzó una hoja. «Traje copias de una nota del diario de Tucumán. Habla de un caso de maltrato, y el nombre de ese caballo aparece, también el de Julián. Está todo aquí». Un murmullo tenso recorrió la sala. Marta clavó la vista en la hoja, pero no se movió. Julián respiró hondo. No dijo nada aún. «Yo propongo que se retire al animal», continuó Elvira triunfante, «que lo reubiquen en un lugar seguro y que se verifique la situación legal del muchacho, solo por prevención». La tensión subió como espuma. Entonces Julián se puso de pie. «El caballo fue víctima, no agresor», dijo firme. «Esa nota habla de una red de maltrato que fue desmantelada. Yo fui testigo, no culpable. Me lo traje para protegerlo, pero si eso no basta, puedo mostrar documentos, informes, lo que quieran». Las miradas se cruzaron. Un par de señoras lo observaron con lástima, otros con desconfianza. Y fue en ese momento que todos se giraron hacia Marta, porque ella se levantó, despacio, en silencio. Caminó hasta el frente. Elvira frunció el ceño. Marta no habló, pero sacó una hoja doblada de su bolsillo. Caminó hasta donde estaba Julián, la desplegó y la sostuvo en alto. Era el dibujo de Bruma. Con cicatrices, sí, pero con ojos tranquilos. La sala se quedó muda. «Ella confía en él», dijo Julián, sin dejar de mirar a Marta. «Y eso debería decirles más que cualquier papel». Nadie supo qué responder. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de Marta fue más fuerte que cualquier grito. El calor había sido insoportable todo el día, como si el aire mismo ardiera. Pero al caer la tarde, el cielo cambió. Nubes pesadas y negras cubrieron los cerros y bajaron con furia hacia el valle. Un viento áspero barrió las calles, levantando polvo y hojas secas, golpeando puertas y ventanas con manos invisibles. Marta lo sintió antes de verlo. Estaba en la cocina, limpiando su vieja taza de té, cuando la primera ráfaga hizo vibrar los vidrios. No tuvo miedo hasta que escuchó el relincho. No era cualquier relincho, era un grito desesperado. Afuera, Bruma golpeaba el portón de su corral, nervioso, con los ojos desorbitados.
Julián, empapado, intentaba calmarlo desde el otro lado de la cerca. «Tranquilo, Bruma, no te sueltes, por favor». El trueno que estalló justo encima fue tan fuerte que pareció quebrar el cielo. En un instante, el caballo rompió la cuerda que lo sujetaba y saltó la cerca como si no pesara nada. «¡No!», gritó Julián corriendo tras él. «¡Bruma!». Marta se quedó paralizada por un instante. Luego, como si algo dentro de ella estallara al mismo tiempo que el trueno, salió corriendo al jardín. La lluvia ya caía con furia. En segundos, Marta estaba empapada. Pero no importaba. Lo único que importaba era Bruma corriendo por la calle de tierra, perdiéndose entre las sombras y el viento. «Julián», gritó una voz desde una casa cercana. «Está loco ese animal. Va a causar un desastre». Él no contestó. Solo corría. Y detrás de él, sin pensarlo, iba Marta. Sus piernas no eran rápidas. Sus pasos eran torpes sobre el barro. Pero no se detuvo. La falda se le enredaba entre los tobillos. La lluvia le golpeaba la cara y, sin embargo, seguía. Hasta que lo vio. A lo lejos. Bruma estaba quieto en medio del camino, al borde de un barranco. Relinchaba, girando en círculos, desorientado, resbalando con las patas traseras. Julián se detuvo a unos metros. «No te acerques de golpe», le gritó a Marta. «Podría asustarse más». Pero ya era tarde. Marta dio un paso, otro. El corazón le latía como no lo había hecho en años. La lluvia caía con violencia y el viento aullaba como si quisiera arrancar el alma del valle. Bruma giró hacia ella. Estaba cubierto de lodo, con los ojos encendidos de miedo. Y entonces lo dijo. «¡Bruma!». Su voz no fue un grito fuerte, pero resonó como si el mundo entero se hubiera detenido para escucharla. Julián se quedó helado. Bruma también. El caballo se quedó quieto, como si esa palabra lo hubiera llamado desde otro lugar, más profundo que la tormenta. «Bruma, por favor», repitió Marta, esta vez con la voz quebrada, pero firme. El caballo dio un paso hacia ella, luego otro. Marta levantó las manos temblando. «Está bien, ya pasó». Julián no podía creerlo. Bruma se acercó a Marta, hundiendo las patas en el barro, hasta que estuvo justo frente a ella. Bajó la cabeza, mojado, temblando, y la apoyó contra su pecho. Marta lo abrazó. La lluvia los envolvía a los tres. Y por primera vez, en muchos años, el silencio se había roto. No por un trueno, sino por una palabra. Más tarde, cuando regresaron a la finca, empapados, sucios, pero enteros, los vecinos los miraban desde las ventanas, enmudecidos. Julián no decía nada. Solo se aseguraba de que Bruma no resbalara, de que Marta no se cayera. Ella, en cambio, caminaba con otra expresión. No sonreía, pero su rostro tenía algo nuevo, como si el dolor ya no fuera una pared, sino un puente. Y esa noche, por primera vez, Julián escuchó su voz sin tener que leer una nota. «Gracias», dijo Marta mientras le acomodaba una manta a Bruma en el establo. «Por no rendirte con él ni conmigo». Julián la miró en silencio, asintió, y sin decir más, volvió a cerrar la verja. Esta vez, por dentro. Porque ya no había nada que temer del mundo afuera. Al menos, no mientras ellos estuvieran juntos. La tormenta había cedido, pero dejó tras de sí un silencio tenso, húmedo, como el aliento contenido de la tierra. La oscuridad era casi total, salvo por los destellos de los relámpagos lejanos y la linterna que Julián sostenía con manos temblorosas. Marta caminaba a su lado, el barro pegado a sus tobillos, el pelo chorreando agua y el corazón palpitando con violencia. «Por acá», murmuró Julián, apuntando hacia un claro entre los arbustos al borde del barranco. Y ahí estaba. Bruma, tirado sobre su costado, jadeando. Tenía una pata doblada de forma extraña, y sangre mezclada con barro cubría parte de su flanco. No se movía. Solo los ojos seguían vivos,
buscando algo, quizás entendimiento. «Bruma», susurró Marta agachándose a su lado. «Estoy aquí». El caballo resopló con fuerza, como si su cuerpo entero se negara a rendirse, pero no tenía fuerzas para levantarse. Julián se lanzó a revisar la pierna herida. No está rota, pero tiene una herida profunda. Necesita atención ya. Sacó una venda de su mochila y empezó a envolver la pata mientras hablaba. «Vamos a sacarte de aquí, ¿sí? No vas a quedarte solo». Marta le acariciaba la cabeza con ternura desesperada. El barro le manchaba las manos, pero no le importaba. Nada importaba, salvo que él sobreviviera. «Fue mi culpa», dijo Marta de pronto. Julián la miró sin entender. «¿Qué?» «El accidente», murmuró, la voz apenas un hilo de aire. «Yo manejaba ese día». El silencio fue inmediato. Solo el sonido de la lluvia rezagada cayendo de las hojas. Bruma gimió suavemente, como si respondiera a esa verdad. Mi hija, mi nieto, confiaban en mí. Y yo no vi la curva a tiempo. Iba distraída. Estaba peleando con ella, con mi hija. Julián bajó la linterna. No dijo nada. Marta seguía acariciando a Bruma, como si al hablarle a él también se hablara a sí misma. El coche giró, volamos. Yo desperté primero a ella la vi con los ojos abiertos, pero ya no estaba. Y a Abril solo su manita, todavía aferrado al cinturón. Yo sobreviví. Ellos no. La voz se quebró, pero no se detuvo. Desde ese día no volví a decir una palabra. No podía, no quería, me odiaba. Julián se acercó lentamente, no dijo que estaba bien. No intentó consolarla con frases vacías. Solo se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. «Y sin embargo, estás aquí», dijo con voz baja. «Y Bruma también. Y no es casualidad». Marta lo miró, por primera vez, sin el muro del dolor entre ellos. «Él me salvó. Me devolvió algo que no sabía que aún tenía». «¿Y tú lo salvaste a él?», respondió Julián. «Aunque no lo creas». Entre los dos construyeron una camilla improvisada con ramas y una lona. Bruma apenas se movía, pero colaboraba, como si entendiera que no lo abandonarían. Tardaron más de 2 horas en llevarlo de vuelta, con pausas, con el cuerpo agotado. Los vecinos miraban desde las casas, algunos en silencio, otros con susurros, pero nadie se acercó. Cuando finalmente llegaron al corral, Marta acarició el cuello de Bruma una vez más. «Estás a salvo», dijo en voz alta, clara y sin titubeo. Julián la miró como quien acaba de presenciar un milagro. Y quizás lo era, porque esa noche no solo se rescató a un caballo, esa noche Marta se rescató a sí misma. Bruma dormía, exhausto, envuelto en mantas y con las vendas frescas en la pata herida. Marta se sentó junto a él, bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Julián preparaba una infusión con hierbas del jardín, moviéndose en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper la paz frágil de ese momento. «¿Sabes lo que siento cada vez que él me mira?», preguntó Marta, sin dejar de acariciar al caballo. Julián se detuvo. No respondió. Solo esperó. «Siento que está buscando algo, algo que perdió y que no sabe si va a volver». Julián la observó en silencio unos segundos. Luego se sentó frente a ella con la taza en las manos. «¿Y tú, ya lo encontraste?». Marta no contestó, pero la pregunta flotó entre ambos, como una promesa sin resolver. «Yo también estuve perdido», dijo Julián de pronto, con la mirada clavada en el vapor que salía de su taza. «Pero no por un accidente, por algo más lento, más frío». Marta alzó la vista. Él hablaba con un tono que nunca le había escuchado. «Crecí en una finca ganadera en Tucumán. Mi familia trabajaba para un criador. Uno de esos que se las da de patrón de estancia, de los que creen que todo les pertenece, incluidos los hombres. Yo era uno de los mozos de cuadra. Tenía 14 años.
Marta sintió un nudo en el estómago. Los castigos eran comunes, no hacías bien el trabajo, te daban con el cinto, si llorabas, te encerraban, pero lo peor era cuando te quedabas solo. Ahí venía lo verdaderamente feo. Su voz tembló, no de rabia, de memoria. A los 17 me escapé, no porque fuera valiente, fue por ella. Hizo una pausa, profunda. Por Luna. Marta frunció el ceño, intrigada. Era una yegua, la más salvaje que teníamos. Nadie podía montarla, nadie podía acercarse sin recibir una patada, pero ella me dejaba cepillarla, me dejaba dormir cerca de su corral cuando no tenía dónde pasar la noche. Cerró los ojos, como si reviviera cada escena. El día que escapé, los hombres del patrón me siguieron. Iban a atraparme. Yo ya lo sabía. Pero Luna me dejó montarla. Corrió como si supiera que era su última carrera. Julián apretó la taza con fuerza. Nos alcanzaron en el cruce del arroyo. Me tiré del caballo, rodé, me escondí entre las piedras. A ella la hirieron. La dejaron ahí. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Murió esa noche. Yo me salvé, porque ella me salvó. Marta no pudo contenerlo. Las lágrimas le bajaron por las mejillas, despacio, sin ruido. No era solo tristeza. Era ese tipo de llanto que viene del alma, cuando dos dolores se reconocen y se abrazan en medio de la oscuridad. Por eso cuido a Bruma, continuó Julián sin mirarla, porque cuando lo vi, supe que tenía la misma mirada que Luna antes de morir, esa que dice: «Aún no me rindo, aunque ya no crea en nadie». Marta se levantó, caminó hasta él. No dijo nada, pero se agachó a su lado y lo abrazó. No un abrazo de consuelo. Fue un gesto silencioso de reconocimiento, de respeto. Bruma respiró profundo en su sueño, como si también él sintiera la calma que al fin comenzaba a caer sobre esa casa. Esa noche, cuando el cielo empezó a aclarar apenas, Marta y Julián siguieron sentados en el suelo, hombro con hombro, sin necesidad de hablar más. Ya no eran solo una mujer rota y un joven marcado, eran dos sobrevivientes, testigos del dolor y también de la sanación. Y sin decirlo en voz alta sabían que, desde ese instante, ninguno de los tres, ni Marta, ni Julián, ni Bruma, volverían a cargar sus cicatrices solos. La mañana siguiente, al desahogo de Julián fue distinta. No por el clima, ni por el canto de los gallos, ni por el leve olor a tierra mojada que aún flotaba en el aire. Fue distinta porque Marta amaneció con una idea tan clara como el sol que iluminaba los cerros. Se sentó frente a la ventana con su libreta abierta y escribió solo 2 palabras: Centro Equino. Horas más tarde, mientras Julián alimentaba a Bruma y cambiaba las vendas, Marta entró al corral con paso decidido. Él la miró sorprendido. Ella le extendió la hoja con un gesto firme. «¿Qué es esto?», preguntó, limpiándose las manos en el pantalón. «Un lugar», respondió ella sin tartamudeos. «Para otras personas como yo, como tú, como él». Julián leyó la propuesta con lentitud. Marta había escrito una lista de ideas, un espacio de encuentro, sesiones con adultos mayores, terapias silenciosas, actividades con mujeres que no se atreven a hablar pero quieren sanar. «¿Quieres hacer esto aquí?», dijo, sin disimular la emoción. «No quiero», respondió ella mirando a Bruma. «Lo necesito». Julián se sentó sobre una piedra sin dejar de mirar el papel. «Es una locura», murmuró. «Sí», asintió Marta, «pero una buena». Él soltó una risa breve y sincera. «Te ayudo». El silencio que siguió fue distinto. No incómodo, no pesado. Era el tipo de silencio que marca el comienzo de algo verdadero. Marta respiró hondo, como si el peso del pasado se hiciera un poco más liviano. «Vamos a necesitar herramientas», dijo Julián. «Reparar los establos, limpiar el terreno, convencer a los vecinos». «¿Eso lo veo yo?»,
respondió Marta con los ojos brillantes. No me subestimes. En los días que siguieron, algo cambió en Bruma. Ya no se agitaba ante cada ruido. Dejó de morder la madera de las cercas. Dormía más tranquilo. Incluso permitía que otras personas lo miraran desde la distancia sin entrar en crisis. «Está respondiendo a ti», dijo Julián mientras Marta lo cepillaba. Nunca lo había visto tan tranquilo. Ella acariciaba con suavidad el lomo de Bruma, sin miedo, con cariño auténtico. Y cada vez que lo hacía, algo en ella también se apaciguaba. Como si curar al caballo fuera también curarse a sí misma. «Él también tiene un propósito», dijo Marta. «No solo sobrevivió, está vivo para algo más». El primer obstáculo no tardó en llegar. «¿Terapia con caballos?», repitió doña Elvira cruzada de brazos. «¿Y eso qué es? ¿Una excusa para seguir trayendo bichos peligrosos?». Marta, acompañada de Julián, había ido a presentar la idea ante el comité vecinal. Había escrito un pequeño proyecto con dibujos y fotos. Algunos vecinos mostraron curiosidad, otros escepticismo. «Esto no es un negocio», dijo Marta con voz firme. «Es un lugar para sanar, para mujeres que, como yo, se quedaron calladas mucho tiempo». Elvira no respondió, pero esa vez no refutó. Y eso, viniendo de ella, ya era una pequeña victoria. Al terminar la semana, los primeros tablones del viejo granero fueron reparados. Julián colgó un cartel improvisado. «En construcción, Espacio Bruma». «No es el nombre oficial», dijo sonriendo. «Pero suena bien, ¿no?». Marta lo miró. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayó ninguna. «Suena a esperanza». Y esa palabra, que parecía perdida desde hacía tanto, resonó entre los establos como una promesa nueva. Porque la finca ya no era solo un refugio para un caballo herido. Ahora era un lugar que comenzaba a latir al ritmo de la sanación. La finca, por años olvidada, ahora parecía respirar distinto. Cada martillazo, cada clavo nuevo, cada pared blanqueada era una forma de decir: aquí vuelve a haber vida. Y el pueblo, ese que alguna vez murmuró a espaldas de Marta, ahora la observaba con una mezcla de asombro y duda. Desde la vereda, doña Luisa, viuda, siempre en su silla de mimbre con un tejido a medio terminar, miraba cómo Marta cargaba maderas junto a Julián. «¿Y tú crees que esa mujer todavía puede levantar algo así?», le preguntó en voz baja a Nélida, que había ido a dejar el pan del día. «La vi reír ayer», respondió Nélida bajando la voz. «Y no fue de esas sonrisas falsas, fue de las que se le arrugan los ojos». «Pues algo debe estar pasando con ella», dijo Luisa, sin quitarle la vista de encima. Antes ni salía a la calle. Una mañana, cuando el sol recién empezaba a calentar, dos mujeres mayores se acercaron a la finca. Llevaban sombreros grandes y caminaban con paso lento, pero decidido. «¿Es aquí lo de los caballos?», preguntó una, llamándose Rosa. «Escuchamos que estabas haciendo algo distinto». Marta, que regaba las plantas cerca del portón, levantó la vista. No dijo nada enseguida, solo sonrió. Luego, con gesto amable, las invitó a pasar. «Todavía no está abierto», dijo Julián, acercándose con las manos sucias de tierra. «Pero si quieren mirar». Ellas asintieron, y cuando vieron a Bruma, tranquilo en su espacio, acercándose a Marta sin miedo, algo se quebró en sus miradas. «Mi esposo me gritaba cuando lloraba», dijo Rosa casi sin pensarlo. Decía que la tristeza no servía para nada. Marta no respondió con palabras, solo caminó hasta Bruma, puso su mano en su cuello y le ofreció a Rosa hacer lo mismo. La mujer dudó. Luego, despacio, estiró la mano. Y Bruma no se apartó. Esa misma tarde, en la plaza del pueblo, las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran murmullos de juicio, sino de sorpresa. «Dicen que Marta ahora habla», comentó un joven en la verdulería, «y que está montando algo con un caballo que parece humano». «Mi mamá fue»,
dijo otra señora, sacando la cabeza por la ventana. Salió llorando, pero como si se hubiera sacado un peso de encima. Hasta Elvira, desde su porche, escuchó los comentarios. Se quedó callada, con el mate frío en la mano, mirando hacia el cerro como si buscara respuestas. Los días siguientes trajeron visitas inesperadas. Una madre joven con un hijo tímido, una señora que antes ni saludaba y ahora preguntaba si podía ayudar con la pintura. Marta no tenía respuestas rápidas para todos, pero su presencia ya era una invitación. Bruma también parecía sentirlo. Caminaba más suelto, comía con más apetito, se dejaba acariciar. Hasta galopaba de vez en cuando, como si recordara lo que era correr sin miedo. Es como si supiera que está cumpliendo un rol, le dijo Julián a Marta una tarde. Como si entendiera que ahora lo necesitan. Marta asintió, mirando cómo el caballo se echaba bajo el árbol más grande del corral. Yo también necesitaba saber que servía para algo más, que no solo era un recuerdo con piernas. Una tarde, Marta colgó un cartel en la verja, escrito a mano: Taller piloto para mujeres, escuchar con el cuerpo, sentir sin hablar, caballos y silencio, entrada libre. No era una inauguración oficial, no era un acto, pero sí era el primer paso hacia algo más grande. Esa noche, frente al fuego que Julián encendió con ramas secas, Marta se sentó con su libreta abierta. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él. Ahora dejamos que llegue quien necesite venir, respondió ella, y que Bruma haga lo suyo. El viento trajo el olor de las flores que empezaban a brotar en el jardín. En la finca, el silencio ya no era un peso, era una puerta abierta. Y del otro lado, alguien siempre estaba escuchando. La tensión en el pueblo volvió a subir como la espuma después de una tormenta. Esta vez, no por un escape de Bruma ni por el silencio de Marta, sino por la decisión del comité comunal de convocar una reunión formal, a puertas abiertas, con un único punto en la agenda: la legalidad y seguridad del proyecto equino. Marta lo supo al volver del corral y encontrar una hoja impresa bajo la puerta. Julián ya había escuchado los rumores antes. No lo sorprendió, pero lo incomodó. «Van a buscar desacreditarnos», dijo, mientras guardaba en una carpeta una pila de papeles, todos con membretes, sellos, firmas. «¿Estás listo?», preguntó Marta. Julián la miró con un gesto sereno. «Hace tiempo que no me escondo». Ella le sostuvo la mirada y asintió. El salón estaba lleno, más que en la última elección del barrio. Algunas caras eran conocidas, otras solo aparecían cuando había escándalo. En primera fila, doña Elvira, con el gesto apretado y una carpeta igual de gorda que la de Julián. «Agradecemos la asistencia», dijo el presidente del comité, serio, con un leve sudor en la frente. «Hoy vamos a aclarar la situación del espacio Bruma y el joven encargado del mismo». Julián se levantó sin que lo llamaran. Caminó hasta el frente con paso firme. Marta lo siguió y se quedó a un lado callada con las manos entrelazadas. «Mi nombre es Julián Ortega. Soy técnico veterinario certificado. Aquí», levantó un documento, «está mi título, emitido por el Instituto Rural de Tucumán. Este», sacó otro, «es un informe de la Fundación Renacer Animal que respalda mi traslado de Bruma. Y este», mostró un tercero, «es un testimonio firmado por 2 rescatistas que estuvieron conmigo el día que lo salvamos». Al fondo, alguien murmuró un «¡Wow!». Otros se inclinaban para ver mejor los papeles. «También tengo copia del expediente del caso de maltrato donde fui testigo», agregó, dejando el documento sobre la mesa. «No tengo nada que ocultar. Nunca lo tuve». Elvira se removió en su silla. «¿Y por qué no presentó esto antes?», dijo, con el tono de quien se aferra al último hilo. «Porque nunca me lo pidieron y preferí que mi trabajo hablara por mí». Un murmullo de aprobación recorrió el lugar. Elvira bajó la mirada, apenas. Entonces, Marta dio un paso al frente. Un silencio cayó sobre el salón.
Todos sabían quién era. Todos sabían lo que no había hecho por años. Yo también tengo algo que decir. La voz de Marta no era fuerte, pero era clara y suficiente. Varios aquí me vieron vagar como un fantasma por años. No hablaba, no miraba, perdí a mi familia en un accidente y perdí las ganas de estar viva con ellos. Una pausa. Nadie se movía. Hasta que este caballo, señaló una foto de Bruma sobre la mesa, me miró y me reconoció. Como si supiera que yo también estaba rota. Elvira tragó saliva, Marta siguió. Y Julián no solo lo cuidó a él, me cuidó a mí sin pedir nada a cambio. Me devolvió la voz, me devolvió el sentido. Hubo un nudo colectivo en el aire. Marta respiró hondo. Si este pueblo no puede ver lo que está pasando aquí, entonces no sé qué están mirando. El presidente se acomodó las gafas. Nadie más pidió la palabra. Algunos vecinos aplaudieron tímidamente primero, luego con más fuerza. Elvira no dijo nada. Cerró su carpeta y la dejó sobre su regazo. Julián tomó la palabra una vez más. No venimos a dividir este barrio, venimos a sanarlo. Si quieren unirse, las puertas están abiertas. Si no, no estorben. Marta sonrió. Fue pequeña, pero real, como una flor que brota en tierra dura. Y esa noche, cuando salieron del salón bajo el cielo estrellado, no eran solo un joven y una mujer con un caballo rescatado. Eran una voz nueva, una que ya nadie podía ignorar. El cartel decía, primera sesión, no hace falta hablar, solo sentir. A las 10 en punto llegaron las primeras mujeres. Ninguna sabía muy bien qué esperar. Venían con paso lento, algunas tomadas del brazo de hijas o sobrinas, otras solas, pero con esa mirada que grita sin emitir palabra. Marta las recibió con una sonrisa suave y un gesto de bienvenida que no necesitaba explicación. Julián las guió por el terreno, mostrando los espacios, señalando con la mano los lugares donde podrían sentarse, caminar, respirar. Bruma, desde su corral abierto, las observaba en silencio. Cuando Marta se acercó al grupo, no dio un discurso. Solo colocó su mano en el lomo del caballo y dijo, «Aquí no venimos a sanar rápido, venimos a empezar». Y entonces Bruma dio un paso al frente. No con arrogancia, con ese respeto que solo tienen los que han conocido el dolor. La primera mujer en acercarse fue Carmen, una señora de pelo blanco y manos temblorosas. No dijo su nombre, solo miró al caballo con ojos aguados. Mi esposo, susurró de pronto, decía que los animales eran para trabajar, no para querer. Marta la guió despacio hasta Bruma. Le ofreció un cepillo. Carmen dudó. Luego, con movimientos lentos, empezó a pasar el cepillo por el lomo del caballo. Y mientras lo hacía, murmuraba cosas que ni ella entendía del todo, como si al peinar ese pelaje también desenredara algo dentro de sí. Yo nunca dije nada, pero lloré muchos años para adentro. Bruma giró la cabeza y la olió con delicadeza. Carmen soltó una lágrima y luego otra, pero no retrocedió. La siguiente fue Teresa, que tenía la cara dura de años de aguantar. No tocó al caballo, solo se sentó a unos metros y lo miró fijamente. No dijo una palabra. Marta se sentó a su lado, en silencio. «Me quitaron la voz cuando era niña», dijo de repente, sin mirar a nadie. «Me dijeron que si hablaba, nadie me iba a creer». Bruma resopló. Teresa no lloró. Solo cerró los ojos y siguió ahí, firme, como si su sola presencia ya fuera una rebelión. Marta caminó entre ellas sin imponer. Las observaba con esa mezcla de sabiduría y dolor compartido que solo tienen las que han atravesado infiernos y vuelto para contarlo. Cada gesto suyo era una invitación, no una orden. Cada palabra, una semilla plantada con paciencia.
«Este espacio no es mío, es nuestro», dijo mientras se arrodillaba a limpiar una herida leve en la pierna de Bruma. «Aquí no se juzga, aquí se siente». Las mujeres la escuchaban como si cada frase fuera una caricia, y Julián, desde un costado, las miraba con un nudo en la garganta. Jamás había visto algo así. Bruma era un puente, Marta era la guía, y esas mujeres eran fuego contenido buscando dónde arder sin quemarse. Al caer la tarde, nadie quería irse. Algunas se quedaron ayudando a acomodar las sillas. Otras regaban las plantas del jardín sin que nadie se los pidiera. Carmen dejó un pañuelo bordado colgado en la cerca como un símbolo. Teresa volvió a sentarse en el mismo lugar y acarició a Bruma por primera vez. «No dije todo lo que quería decir», admitió en voz baja, «pero ya no me arde tanto». Marta, con los ojos brillando, asintió. «Eso es empezar». Y mientras el sol se escondía detrás del cerro, Bruma caminó entre ellas con calma, deteniéndose en cada mujer como si las reconociera, como si dijera, sin palabras, «Aquí estás segura». Porque en esa finca ya no había solo tierra, madera y pasto. Había historia, había consuelo y por fin había muchas voces volviendo del silencio. Marta se sentó en la vieja banca de madera que Julián había reparado con sus propias manos. Tenía una libreta nueva entre los dedos y el corazón latiéndole como cuando era niña, y tenía miedo de hablar frente a la clase. A su lado, sobre la mesa, estaban las cartas. No eran muchas, solo dos. Una para su hija, otra para su nieto. Las había escrito durante noches de insomnio, con lágrimas manchando la tinta y el alma sangrando entre líneas. Cada palabra había salido con dolor, pero también con una ternura que no moría. Esa tarde decidió leerlas. Las mujeres del taller estaban sentadas en semicírculo junto al corral. Bruma pastaba tranquilo a unos metros, como si supiera que lo que estaba por pasar no requería su presencia, pero sí su energía. Marta respiró hondo. «Hoy quiero compartir algo», dijo con voz clara aunque suave. «Algo que me guardé muchos años». Abrió la primera carta y empezó. «Querida Clara, te fuiste sin que pudiera decirte cuánto lo siento. Me pasé años repitiendo nuestras últimas palabras, buscándole sentido. Fui una madre que se equivocó, pero nunca una madre que dejó de amarte». La voz de Marta se quebró por un segundo, pero no se detuvo. «El día del accidente discutimos, y si pudiera volver atrás, no pelearía. Solo te abrazaría hasta que se te pasara el enojo, hasta que te sintieras segura. Como cuando eras niña y tenías miedo de las tormentas». Las mujeres la escuchaban en silencio absoluto. Algunas apretaban pañuelos, otras miraban al suelo. «Clara, hoy quiero decirte que sigo viva, que tu voz no se perdió. La llevo en cada paso que doy con estas mujeres, con Bruma, con mi nueva voz, que no te olvido, pero que ya no me castigo por seguir respirando. Gracias por enseñarme a ser fuerte, y perdón por no haber sabido ser frágil cuando más lo necesitabas». Cerró la hoja con manos temblorosas. No hubo aplausos, hubo lágrimas, y eso era mucho más valioso. Marta abrió la segunda carta. El temblor de su voz era distinto, más dulce, más suave. «Mi Abril, mi vida chiquita, sabías que aún escucho tu risa en el viento, que cuando Bruma relincha bajito, me recuerda cómo reías cuando jugábamos con tu caballo de peluche». Marta bajó la vista un momento. Respiró. «Te llevé al cielo en mi espalda, sin saberlo, y me quedé con tus dibujos, con tu olor en las sábanas, con tus palabras en mis sueños. A veces aún te veo correr por el jardín, y te dejo ganar. Te escribo porque necesitaba decirte que no fui valiente, hasta que me encontré con un caballo que también perdió todo y aún así eligió vivir». Algunas mujeres sollozaban en silencio. Una se cubría el rostro con las manos. Marta se aferró a la hoja como si de eso dependiera no deshacerse.
Si puedes verme, Abril, quiero que sepas que tu abuela volvió a hablar y que usa su voz para que otras abuelas no tengan que vivir calladas. Te amo, siempre te amé, siempre te amaré. Cerró la libreta y bajó la cabeza. No fue Marta quien rompió el silencio. Fue Rosa, la mujer de las manos temblorosas, quien se levantó primero y caminó hacia ella. La abrazó sin decir una palabra, luego fue Teresa, después otra. Una a una la rodearon, no como una ovación, como una red. Marta no lloró más. Ya no era necesario porque esas cartas, leídas en voz alta, no solo eran despedidas, eran raíces que se enterraban profundo para que el nuevo árbol, ella misma, pudiera crecer fuerte. Y Bruma, desde lejos, levantó la cabeza, soltó un leve relincho y volvió a pastar, tranquilo, como si supiera que su trabajo, esa tarde, también se había cumplido. La camioneta avanzaba lenta por el sendero de tierra que subía hacia el cerro. No era una ruta que Marta tomara seguido. De hecho, no la había tomado desde ese día. Desde el accidente, Julián conducía sin hablar. A su lado, Marta llevaba un ramo de flores silvestres entre las manos, apretado con fuerza. Detrás, Bruma viajaba tranquilo, en el remolque adaptado, sin moverse, como si entendiera perfectamente a dónde iban. ¿Estás segura?, preguntó Julián por tercera vez. Marta solo asintió. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos cargaban una mezcla de nerviosismo y resolución que lo decía todo. Iban al kilómetro 37, donde la curva maldita se tragaba la ruta entre árboles y piedras. Ahí donde todo cambió, la camioneta se detuvo. Marta bajó primero. El viento era fresco y las hojas crujían bajo sus pasos. Se acercó al pequeño altar improvisado que, con los años, otros habían adornado. Allí, entre dos piedras, aún quedaba una cruz de hierro oxidado y una vela gastada. Colocó las flores frente a la cruz. Se quedó ahí de pie, respirando profundo. Julián se mantuvo a unos metros. No invadía, no opinaba, solo acompañaba. Bruma, en cambio, observaba desde la parte alta del camino, donde Julián lo había soltado. No bajaba, no se acercaba, pero no quitaba la vista de Marta. «Aquí fue», dijo ella, en voz alta. «Aquí terminé de romperme». Sus palabras quedaron flotando entre los árboles. No había testigos más que el viento y los fantasmas del recuerdo. «Y aquí, hoy, quiero agradecer». Julián bajó la mirada. Marta se arrodilló frente al altar, tocó la cruz con los dedos y cerró los ojos. «Gracias por haberme amado, por haberme dejado ser su mamá, su abuela». Las lágrimas cayeron sin prisa, esta vez sin vergüenza. «Y perdón por no saber, por no ver, por no escuchar a tiempo». Se inclinó hacia el suelo, besó la tierra con los labios cerrados, como si le hablara desde el alma. Un relincho suave rompió la quietud. Marta giró la cabeza. Bruma estaba bajando por el sendero, con pasos medidos, como si la tierra le hablara también. Julián dio un paso hacia él, pero el caballo no necesitó guía. Caminó solo hasta donde estaba Marta. Se detuvo frente a ella, la miró. Marta, aún de rodillas, levantó la mano. Él bajó la cabeza. «Tú lo sabías», murmuró ella acariciándolo. Desde el principio. Bruma cerró los ojos. Ella apoyó la frente en su cuello. El tiempo pareció suspenderse. Ya no había dolor que ocultar, ni palabras por decir. Solo ese instante, esa conexión, ese perdón. Cuando Marta volvió a la camioneta, sus pasos eran más livianos. Julián la miró sin decir nada, pero ella le habló antes de que preguntara. «No lo dejé allá, a mi dolor. Lo traje de vuelta, pero ya no me pesa igual». Bruma subió al remolque sin resistencia. Julián encendió el motor. Mientras bajaban del cerro, las luces del pueblo empezaban a encenderse a lo lejos. Marta miraba el camino, pero también el cielo. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora vivo», respondió ella. «Con todo,
con lo que duele, con lo que queda, con lo que aún me espera. Y en el espejo retrovisor, el reflejo de Bruma parecía confirmar esas palabras con su mirada tranquila. Porque el perdón no siempre viene del otro. A veces hay que buscarlo en la curva exacta donde todo se rompió, para poder empezar de nuevo. El sol no salió de golpe, fue apareciendo despacio, como si supiera que esa mañana tenía que ser especial. Marta ya estaba de pie cuando los primeros rayos tocaron la finca. Vestía una blusa blanca sencilla, el cabello recogido y los ojos más despiertos que nunca. En la entrada del terreno, un cartel de madera recién barnizado colgaba sobre la verja. Centro Equino Bruma, espacio para sanar sin palabras. Julián ajustaba los últimos detalles. Sillas, termos con café, cuadernos para las asistentes. Las mujeres del taller llegarían pronto, pero ese día no era solo para ellas. ¿Lista?, preguntó él, con una sonrisa tímida. Marta miró a su alrededor, a las flores recién plantadas, a la pintura fresca en los postes, al corral abierto. Más que nunca. A las 9 empezaron a llegar, una a una, o en pares. Mujeres con historias en los ojos, con pasos lentos, pero decididos. Algunas traían a sus nietas, otras venían solas, pero todas sabían que estaban entrando a un lugar diferente. Bruma esperaba tranquilo junto al árbol grande. Llevaba un lazo azul atado a la crin y un brillo en los ojos que no tenía cuando lo trajeron. Marta las recibió una por una. Ya no necesitaba notas ni miradas largas para comunicarse. Su voz, aunque suave, tenía la fuerza de alguien que volvió a nacer. «Gracias por venir», les decía. «Hoy no vamos a hablar del pasado. Vamos a encontrarnos en lo que queda». Y ellas asentían, porque entendían. La jornada comenzó con una caminata en silencio por el terreno. Bruma caminaba entre ellas como un guía, acercándose a quienes más lo necesitaban, apoyando su cabeza en manos temblorosas, respirando despacio. Teresa, la que no hablaba, soltó una carcajada cuando Bruma le mordisqueó la manga. Carmen lloró cuando lo abrazó por primera vez, sin miedo. Rosa se quitó el sombrero y dejó que el viento le tocara el rostro mientras lo acariciaba. No hubo dinámicas complicadas, no hubo terapias con reglas, solo conexión, miradas, presencias, y en medio de todas, Marta. Cuando el sol ya estaba en lo alto, Marta caminó hacia Bruma. Él la reconoció de inmediato, se acercó despacio, como siempre hacía con ella. Ella le pasó una mano por el cuello y se quedó ahí un momento, en silencio. «Gracias», le susurró al oído, «por esperarme, por no rendirte». Bruma inclinó la cabeza, casi como si respondiera, «Ahora estamos listos». Fue entonces cuando una brisa suave recorrió el lugar, levantando hojas, moviendo pañuelos, despeinando cabellos. No era fuerte, pero sí suficiente para que todos sintieran algo distinto. Como un inicio. Antes de terminar la jornada, Julián entregó a cada mujer una libreta en blanco. «No es para escribir lo que duele», explicó. «Es para anotar lo que aún esperan vivir». Marta sonrió. Sabía que esas libretas eran más que papel, eran puertas, como la suya lo fue alguna vez. Al caer la tarde, nadie quería irse, pero sabían que volverían, porque la finca ya no era solo tierra y madera. Era un espacio donde el silencio no pesaba, donde las heridas no eran juzgadas y donde los caballos no cargaban más que confianza. Marta se quedó la última, junto a Julián. Miraron a Bruma echado bajo el árbol, respirando en paz. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó él, como tantas veces antes. Marta miró el horizonte. El cielo se teñía de naranja y violeta. El día moría, pero no con tristeza. Ahora dejamos que la vida nos sorprenda, y por primera vez ese futuro que antes dolía, ahora también emocionaba.
porque el silencio, cuando se transforma, se vuelve fuerza. Y Marta, Bruma y Julián ya no temían el mañana, lo estaban construyendo, juntos. A veces, el silencio no es ausencia, es protección. Es la forma en que el alma se resguarda cuando el dolor es demasiado grande para decirse en voz alta. Pero cuando encontramos un espacio seguro, una mirada que no juzga, un instante de conexión verdadera, ese silencio se convierte en puente, en esperanza, en voz. La historia de Marta, Julián y Bruma no es solo una historia de pérdida, es una historia de renacimiento, de cómo las cicatrices pueden ser mapa, no obstáculo, y de cómo el amor, incluso el más silencioso, puede salvarnos si tenemos el valor de escucharlo. Si esta historia tocó tu corazón, si te reconociste en alguna herida o te inspiró a sanar la tuya, te invito a dejar un comentario abajo. Cuéntanos qué parte te movió, qué aprendiste, o simplemente deja un si te gustaría formar parte de este espacio de sanación. Dale like si sentiste algo al ver esta historia. Compártela con alguien que necesite escuchar que aún hay segundas oportunidades. Alguien que tal vez, como Marta, aún está esperando encontrar su Bruma. Y si quieres seguir recibiendo historias que sanan, que emocionan y que dejan huella, suscríbete al canal. No es solo un botón, es una forma de decir, quiero seguir caminando contigo. Porque aquí, las historias no se terminan, apenas comienzan.